Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y como ustedes saben, aquí en la época de lluvias llueve bastante fuerte y espero que esto no afecte la transmisión. Si es así, pues estaremos tratando de eh, arreglar lo que ocurra. Esto se los digo porque en anteriores ocasiones nos pasa que falla por este fenómeno climático que tenemos acá. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de volver a tener con nosotros a Sabdiel Torres Virriel. Él, bueno, pues vamos a saludarlo. Hola Sabdiel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Miguel. Ok, Sabiel, pues bueno, hemos platicado un poquito acerca de este tema que pues ya llegó, este tema que hemos estado platicando durante muchos años. Déjenme decirles que pues cuando uno conoce el homeschooling y empieza toma la decisión con la familia de educar en casa, es curioso que dentro de las primeras pláticas que se dan, están estas tres preguntas de cajón. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Sabiel. A uno le preguntan qué pasa cuando has decidido educar en casa, qué pasa con la socialización, qué pasa con el regresar a un sistema escolarizado como la prepa o universidad, y qué pasa con la certificación. Y bueno, creo que de estas tres inquietudes que han surgido a lo largo de muchos años, hoy cobra importancia y relevancia este tercer punto acerca de la certificación. Y para este tema y lo que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años con respecto a la legislación y cómo han sido puestos los ojos en el interés de muchos con respecto a esta parte, eh, la regulación, la certificación, bueno, pero Sabdiel es quien ha estado involucrado, ha sido invitado, pero él nos lo va a platicar. Sabdiel, en un primer comentario, quisieras ponernos en contexto de lo que ha ocurrido en los últimos, no sé, 2 años, un año, con este tema de la legislación. Sí, claro que sí. Yo creo que esto va un poco más atrás. En los últimos años ha venido un replanteamiento de los sistemas educativos en todo el mundo. De hecho, pues hay una película muy conocida titulada Un crimen llamado Educación, y que hace toda esta reflexión y este planteamiento de que los modelos educativos están como en decadencia, o más bien no han podido dar los resultados que prometen, ¿no? O que se supone que deben dar, y que además no corresponden al movimiento, a la dinámica que actualmente tiene la sociedad, la economía, las necesidades, el surgimiento de nuevas tecnologías ha rebasado a los sistemas educativos tradicionales. Entonces, todo esto viene en ese contexto que ya venía dándose unos años para acá. Por cierto, les recomiendo esa película, que la vean, Un crimen llamado Educación, muy interesante. Eh, y el tiro de gracia, por así decirlo, es la pandemia, ¿no? La pandemia que hace que los niños dejen las escuelas y se queden en sus casas, pero que necesitan continuar con sus estudios, pues es una especie de educación en casa forzada, ¿no? Una especie de homeschool forzado, que no es propiamente educación en el hogar como lo conocemos, sino más bien educación a distancia. Y digo yo que esto le viene a dar el tiro de gracia porque los sistemas escolares estatales, especialmente los estatales, se ven rebasados, ¿no? Se ven
totalmente rebasados por este fenómeno de que los niños estén en sus hogares estudiando y no hay forma de supervisarlos, no hay forma de darles un seguimiento personal, en fin. Esto llama mucho la atención de los gobiernos, o la preocupación por sus propios sistemas estatales, y llama la atención de las familias que ya educaban en el hogar desde hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que ellos pues siguen trabajando, se siguen certificando sin problemas, no tienen todos los problemas que la educación a distancia estatal está experimentando. Y entonces viene toda una ola de legislaciones en el mundo, especialmente en América Latina, para regular el homeschool, para reconocerlo por un lado y para regularlo por otro, ¿no? Que no son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, México no podía ser la excepción. La pandemia trae como consecuencia un boom del homeschool, como ya existe un grupo bastante numeroso de familias que educan en el hogar. Entonces, las familias que sacaron a sus hijos de la escuela o que tuvieron que sacarlos por razón de la pandemia, acuden a estas familias a saber qué es lo que tienen que hacer para educar en el hogar. Muchas de ellas se comienzan a educar en casa en la modalidad homeschool, dejan a un lado la educación a distancia estatal y empieza pues todas las necesidades de certificación, de reconocimiento de estos estudios, etcétera. Esto llama la atención del gobierno, especialmente del gobierno de Jalisco, en donde el secretario de Educación de Jalisco eh, pues ve un fenómeno muy especial de que las familias están acudiendo al INEA para certificar o que están apostillando muchos certificados extranjeros, y esto le preocupa y dice, bueno, ¿por qué las familias mexicanas tienen que hacer esto? Si hubiera un mecanismo más sencillo para certificar, pues hay que hacerlo. Entonces, manda llamar a su diputada en la Cámara de Diputados, la diputada Elvia Martínez de Movimiento Ciudadano. Recordemos que el gobierno de Jalisco es de Movimiento Ciudadano. Y le encarga a esta diputada, que dicho sea de paso es una diputada migrante, que es una figura nueva en la Cámara, que representa a mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, migrantes mexicanos, y representa sus intereses. Y esta diputada acoge esta causa, la hace suya, y le es encomendada esta tarea, ¿no? De hacer una iniciativa que ayude a las familias que educan en el hogar, especialmente en su caso las familias con niños migrantes, porque son deportados 40,000 niños al año y no saben ni hablar español y no se pueden integrar a las escuelas. Y la diputada ve la educación en el hogar como una solución para que estos niños puedan continuar con sus estudios en inglés y que puedan continuar con el estándar americano, y que además se les pueda facilitar la certificación. Entonces ella busca ayuda de la comunidad, y es ahí donde nosotros entramos, o donde somos llamados, ¿no? Da la casualidad que el asesor de la diputada es un amigo de muchos años atrás, un amigo mío, y fue a través de ese contacto, a través de ese enlace, que nos llamaron para ayudarle a la diputada a hacer la iniciativa. Nosotros tuvimos algunas reservas al principio, ¿no? Pero después de escuchar el planteamiento de la diputada, me causó muy buena impresión, me causó la impresión de que realmente quería ayudar a las familias, que no había allí algún interés oscuro o extraño. Y
y entonces, pues, estuve dispuesto a colaborar, ¿no? A colaborar. Y gracias a Dios yo pienso que esto es providencial porque, pues, podemos de esta manera defender o luchar por los intereses de la comunidad homeschool, ¿no? Que no sean vulnerados, especialmente la libertad que tenemos dentro de la educación en el hogar, ¿no? Eh, esta Sabiel, iniciativa, sí, perdón, Sabiel, aquí quiero detenerme tantito. Hasta este momento, y por la experiencia que tenemos, en cuanto a la certificación que se ha venido dando antes de esta apertura, eh, no hubo ningún problema, ninguna situación, ninguna dificultad que se detuviera, ¿no? Que incluso sin poner la mira en escuela en casa o homeschool en diferentes estados, eh, yo conozco a muchas familias igual que tú, que pudieron certificar en sus diferentes oportunidades sin ningún problema. Es así, ¿verdad? bueno, sí hay ciertamente hemos podido certificar, ¿no? En todo este tiempo. Pero sí hay algunos inconvenientes. Ahora, no es que la iniciativa se haya dado porque nosotros veamos inconvenientes en la certificación. Hasta cierto punto esos inconvenientes es un costo menor a la regulación, ¿no? O sea, comparado con la regulación. Más bien es el gobierno de Jalisco especialmente, o más bien la Secretaría de Educación de Jalisco. No tengo información dura para afirmar que el gobernador también opina lo mismo, pero sí el secretario de Educación de Jalisco lo vio como algo que no debería ser, ¿no? O sea, como una forma de certificar anómala o engorrosa, por así decirlo, ¿no? Es ahí donde surge la idea de hacer una certificación más sencilla o más directa, por así decirlo, ¿no? Es una idea de allá, no es una idea de acá, ¿no? Entonces, el asunto es que tarde o temprano esa iniciativa del gobierno iba a llegar, ¿no? No podíamos pensar que esto iba a durar de manera indefinida, ¿no? Y esa es también una de las razones por las que aceptamos colaborar. Porque si el gobierno tarde o temprano lo va a hacer, pues qué mejor que nos haya llamado, qué mejor que podamos nosotros participar en ese proceso y así defender nuestros intereses como comunidad. Porque si el gobierno lo hace de manera unilateral, sin consultarnos, como sucede con la otra iniciativa, pues va a hacer lo que quiera, digamos, va a establecer sus lineamientos conforme a su propia lógica y sin atender las consecuencias negativas, ¿no? Él va a decir, pues, que se regule todo, ¿no? Al gobierno le gusta regular, entonces yo creo que había que entrar en este proceso y aprovecharlo para nuestro favor, ¿no? Entonces, si bien para nosotros la certificación como estaba antes, aunque tenía sus bemoles, no era una cosa costosa o con una cosa demasiado onerosa en términos de dificultad. Eh, Creo que sí, con la iniciativa se facilita, ¿no? Empezando por la cuestión de la edad, ¿no? Con la certificación que se propone con la iniciativa, se elimina esa restricción de la edad. Así de los 10 años para primaria y los 15 para secundaria, que es una restricción que tenemos actualmente en el INEA, Uh -huh. esa restricción se elimina, ¿no? Que me parece que es algo positivo.
Otra cosa positiva es que los estudiantes que certifican por INEA no tienen que llevar los módulos del INEA, que son Ya. exigidos para... Hay ciertos lugares donde se han llegado a acuerdos especiales, irregulares, por así decirlo, en donde las familias que educan en el hogar pueden hacer exámenes directos, ¿no? Otras que no son irregulares, que ya llegan a unos acuerdos formales, como el caso de San Luis, Ujú. y esta forma que logró el grupo de Marta y Rebolledo, que es una cosa pues documentada Ujú. y formal, pero son, digamos, casos particulares de casos específicos, ¿no? Pero en general, las familias que certifican por INEA tienen que llevar los módulos, que son de 6 meses a un año de duración, y ese es otro inconveniente, ¿no? No tendríamos por qué llevar un currículum adicional al que ya llevamos, ¿no? Sobre todo si ese currículum no le aporta gran cosa, ¿no? Porque sabemos que las familias que educan en el hogar, sus materiales pues tienen un contenido más completo, más elaborado, de mejor calidad que lo que podemos encontrar en los libros de la SEP. Eso yo creo que estamos de Claro. acuerdo. Ujú. Entonces no tendría por qué un niño llevar un currículum adicional que le va a quitar tiempo a su trabajo normal en casa para certificar durante 6 meses o un año, ¿no? Eso también es un segundo inconveniente. Otro inconveniente es el contenido de esos currículums, el mismo contenido que es para adultos, ¿no? Claro. Entonces, cuando el niño ve la historia en español, donde la secretaria se embaraza y ponen ahí entre paréntesis, pero no se embarazó de su jefe, sino que, sino que tiene otra pareja, etcétera, y situaciones telenovelescas donde el niño no tiene por qué leerlas, ¿no? O sea, no, son temas de la vida adulta y no propias para un niño. Entonces, el contenido mismo, pues, ¿para qué lo tiene que ver el niño, ¿no? Entonces, ese es un tercer inconveniente, ¿no? Y finalmente, tampoco la certificación por escuela sombrilla, pues no está exento de problemas. Nos ha tocado, hubo un incidente muy conocido, no sé si tú te enteraste, de que de repente la SEP dijo, con esta escuela sombrilla, no vamos a aceptar ningún certificado. Y era un montón de familias que habían usado esa escuela, y de hecho era un currículum muy conocido, y fue casi casi como un escándalo, ¿no? Tuvieron que Ujú. sacar un comunicado de que vamos a cambiar de escuela sombrilla, y fue un relajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si al gobierno se le ocurre, pues esta escuela sombrilla no me gustó y ya no la quiero, no la voy a certificar, no la voy a reconocer, no voy a revalidar sus certificados, pues ya quedaste en el aire, ¿no? Entonces, por una parte está ese riesgo de la escuela sombría, y por otra, pues es un trámite que tiene un costo. Primero hay que pagarle a la escuela sombrilla el servicio, y luego la revalidación tiene un costo. Entonces, la traducción y todo eso, y se llevan algunas semanas, ¿no? Entonces, eso pues quedaría totalmente innecesario con la nueva forma de certificación, como lo plantea la iniciativa, y también es un inconveniente que se está eliminando, ¿no? Ahora, esto de la iniciativa no significa que se cierren esas opciones. Ujú. O sea, Claro. las familias que educan en el hogar podrían seguir certificando por INEA, si es que así lo quieren, y podrían seguir usando escuela sombrilla. O sea, no es una iniciativa que esté anulando esas opciones, sino que está proporcionando una forma más directa
sin restricciones, sin contenidos ajenos a los niños, y que ya lo hace el gobierno actualmente con otros grupos, ¿no? Entonces, realmente esta iniciativa se pensó mucho, se buscó diseñarla de tal modo que no afectara lo que ya tenemos, pero que mejorara nuestra situación actual, sin buscar la regulación. Cuando yo hablo de regulación, me refiero a que nos tengamos que someter a los programas y planes de la SEP y a la supervisión de la SEP, ¿no? A eso me refiero cuando Ahí hablo de la regulación. me quiero detener tantito en lo que estabas mencionando, Sabiel, sobre las diferentes instancias que han existido para certificar en México. Obviamente hay algo que hay que aclarar, ¿no? Que las familias han certificado, han tenido la oportunidad de certificar, pero como que está como que no hay una información, no ha habido una información clara para muchos y que creo que con esta iniciativa se puede aclarar. Eh, el argumento ha sido, el argumento se ha validado sin un argumento. ¿A qué me refiero? No existe un vacío legal, ¿verdad? Por ¿Correcto? el cual, por el cual yo diga, bueno, como hay un vacío legal, entonces voy a hacer de esta o de esto de esta manera, ¿no? Pero no es así. Yo he leído la información que tú has proporcionado y el video que también subiste en esta semana, de todo el respaldo nacional e internacional que tenemos los padres de educar a los hijos y que en cualquier instancia que se haya utilizado para la certificación ha sido posible, pero no porque haya un vacío legal. No sé si nos quieras profundizar un poquito más al respecto de este punto y luego te quiero preguntar sobre el avance de la iniciativa de la maestra Yolanda. Claro, siempre se ha planteado esa idea, ¿no? De que existe un vacío legal que nos permite hacer homeschool. Pero ese es un planteamiento, además de incorrecto, peligroso. Es incorrecto porque ciertamente nuestro derecho de educar en casa está fundamentado en la Constitución y en los tratados internacionales a los cuales México está adherido. Existe todo un respaldo legal que nos sustenta ese derecho de educar a nuestros hijos en el hogar. Para más detalle de este tema, siempre recomiendo la conferencia del licenciado Bustos, que es un litigante experimentado, exdiputado constituyente de la Ciudad de México y experto en temas de derechos humanos, titulado Defensa Legal de la Educación en Casa en México, en el canal de YouTube de Homeschooling México. Así lo pueden buscar, ¿no? Defensa Legal de la Educación en Casa en México, y lo van a encontrar. Ahí viene muy desmenuzado, son 2 horas de exposición, en donde viene totalmente detallado el sustento legal de nuestro derecho fundamental. En el mundo solo hay 2 tipos de países, ¿no? En ese sentido. Aquellos que respetan los derechos fundamentales que están plasmados en el derecho internacional, ¿no? Y reconocidos en las constituciones de muchos países, y los países totalitarios que no, o autoritarios que no reconocen los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, Cuba o Corea del Norte, ¿no? O China. Son países que, por supuesto, el homeschool está totalmente prohibido, porque el Estado no reconoce esos derechos fundamentales, ¿no? Por todo el bagaje ideológico político que tiene, ¿no? Pero fuera de esos países y algunos otros,
pues la gran mayoría están del lado de los estados que sí reconocen esos derechos y que los reconocen como inalienables, es decir, no se pueden quitar porque son inherentes al ser humano, ¿no? Como el derecho a la vida, es un derecho fundamental inherente por el simple hecho de ser humano, o el derecho a la propiedad, o el derecho a la libertad, ¿no? Son derechos fundamentales inalienables, no se le puede quitar. El Estado, el hombre no puede quitarlo al ser humano. Nosotros sostenemos que no se puede quitar porque son derechos que son dados por el Creador, ¿no? O sea, ¿quién me da la vida? ¿No? ¿Quién me da la libertad? ¿No? Entonces, no me lo puede quitar otro ser humano igual que yo. Por eso es inalienable, ¿no? México está dentro de los países que reconocen esos derechos fundamentales. No está dentro de los países totalitarios que anulan cualquier clase de derecho fundamental, ¿no? Entonces, como país que reconoce estos derechos, especialmente los derechos emanados del derecho internacional referentes a los derechos humanos, entonces la educación en casa es un derecho fundamental para el Estado mexicano, o debería ser reconocido como un derecho fundamental por el Estado mexicano al armonizar todas estas leyes internacionales y locales. Por ahí hay una duda, porque en el artículo 31 de la Constitución mexicana dice, es obligación de los mexicanos, y originalmente decía, hacer que sus hijos concurran, o a sus pupilos concurran a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ahí está, no es legal hacer el homeschool, pero no dice eso el artículo 31, ni en el original, ni como está reformado ahora. De hecho, es un artículo o un segmento del artículo que ha sido poco reformado, ha tenido cambios muy pequeños del original de 1917. Ahora dice, es obligación de los mexicanos ser responsables de que sus pupilos concurran a las escuelas, ¿no? O sea, como que le atenuaron el nivel de obligación, ¿no? Simplemente la obligación es que seamos responsables, no que los llevemos a la escuela. Pero aún así, la gente piensa, o muchos homeschoolers creen, que es un artículo que prohíbe el homeschool, pero no es verdad. En derecho, todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Es un principio de derecho. Entonces, ese artículo en sí no está prohibiendo la educación en casa. Está diciendo que es responsabilidad de los padres que sus hijos concurran a las escuelas, ¿no? En un contexto, y ahí hay que ver las memorias del constituyente, en el que el problema principal del país era el analfabetismo y el rezago educativo. Entonces lo que está haciendo el constituyente es tratar de resolver ese problema en un mecanismo que solamente era conocido como el único para educar a un niño. Obviamente en ese momento no existía el concepto del homeschool. Y en tanto que no existía, pues es imposible creer que lo prohibía, porque ni siquiera existía, ¿no? Era un intento de dar, incluso poner la responsabilidad de la educación en los padres, ¿no? En los mexicanos, como dice ahí. Es un llamado a la responsabilidad de los padres a tomar acción en la educación de sus hijos y llevarlos a las escuelas. No es la intención de decir que solo las escuelas es el único ámbito en el que un niño pueda ser educado y por lo tanto que el homeschool sea prohibido, sino que es el centro del artículo o la intención, el espíritu de esa ley, como se dice,
jurídicamente, el espíritu de esa ley es que los padres tomen esa responsabilidad, y más con la última reforma a ese artículo, ser responsables de que sus hijos concurran a las escuelas. Es decir, ese es el centro del artículo. El espíritu de ese artículo es que los padres seamos responsables. Y qué mayor acto de responsabilidad en la educación de nuestros hijos que educarlos en casa. Entonces, realmente, si nosotros analizamos, y además hay muchos otros artículos en la Constitución, es consistente lo que tenemos en nuestra legislación nacional con los tratados internacionales que sustentan el derecho a educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces estamos del lado de los países que reconocen ese derecho y por tanto no existe tal como vacío legal, ¿no? Hay más masa jurídica a favor del homeschool que cualquier cosa que no existe una prohibición para empezar, ¿no? Entonces, ha sido muy perjudicial esta idea del vacío legal, porque da esa impresión de que estamos haciendo algo irregular, por decirlo menos, o algo ilegal, por decir lo más grave, ¿no? Y que estamos aprovechando ese vacío, ese hoyito que hay, porque nadie nos dice nada y nadie nos castiga, ¿no? Entonces es un reconocimiento implícito de que estamos haciendo algo irregular o ilegal. Y el temor viene con esto del vacío legal, porque dice, bueno, pues el gobierno cuando se dé cuenta de nosotros va a llenar ese vacío y entonces lo va a prohibir, ¿no? Esa idea fatalista, ¿no? Cuando realmente tenemos un arsenal de leyes a favor de este derecho fundamental y debemos estar seguros de lo que estamos haciendo, de que es totalmente legal, ¿no? Está escasamente regulado, ¿verdad? Pero es totalmente legal. Ahora, ¿por qué está escasamente regulado? Pues porque no hay una mención del concepto, ¿no? En la ley, aunque está ahí debajo, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que debemos abandonar ese concepto, ¿no? Y nuestra postura debe ser siempre de que lo que estamos haciendo es de pleno derecho y que es un derecho fundamental, ¿no? Sabiel, la iniciativa de la maestra Yolanda, ¿cuándo inició? ¿A partir de que es comisionada por el secretario de Educación de Jalisco? ¿Cuándo comenzó? Ajá, ¿cuándo empezó ella a trabajar en esta iniciativa? ¿Cuál ha sido su curso y en qué punto se encuentra en este momento la iniciativa de la maestra Yolanda? Porque pienso que habrá que compararla con la otra iniciativa del diputado Valdenebro. Uh-huh. Sí, la diputada recibió esta encomienda por ahí de enero. No sé exactamente, bueno, sí tengo el registro de qué exactamente, no recuerdo, pero fue en enero. Incluso me mandaron ahí unas fotos del secretario de Educación dando ese anuncio, esa encomienda. O sea, sí tenemos una fecha exacta. Y a nosotros nos llamaron, bueno, nosotros ya entramos en febrero, ¿no? En realidad la iniciativa debió salir en abril. Pero bueno, tú sabes cómo puede atrasarse las cosas. Empezó a haber mucha actividad en la Cámara con los asuntos, iniciativas del presidente. Se atravesó lo de la reforma eléctrica, se atravesó lo del litio, se atravesó lo de las escuelas de tiempo completo. Bueno, o sea, eso consumió mucho tiempo, ¿no? Ya hasta que empezaron a desahogarse fue que le entraron más en serio y se logró sacar esto pues, el mes pasado, ¿no? Sí, se atrasó bastante. Pero el diputado Valdenebro, como ya tenía una iniciativa desde el 2020
que se quedó en el tintero, no se discutió y ahí se quedó. Gracias a Dios no se discutió, porque si se hubiera dictaminado en 2020, uno, nos habría agarrado desprevenidos, no habríamos, ni nos habríamos enterado. Y segundo, pues ahí sí nos metían en esa iniciativa como en la de ahora, de este año, de Valdenebro, propone la regulación, o sea, propone que estemos dentro de los programas y planes y supervisión de la SEP, ¿no? Entonces, gracias a Dios, esa iniciativa del 2020 no se aprobó ni se discutió siquiera. Y ahora que la metió él en abril pasado, tampoco se discutió, tampoco se dictaminó. También, gracias a Dios, porque también ahí sí estaríamos en el problema ahora de ver cómo le hacemos para abrogar esa ley, ¿no? Estaríamos en otro escenario completamente diferente. No estaríamos Claro. en el momento actual en el que podemos discutir y presentar nuestros argumentos a favor de la libertad con la que gozamos ahora. Entonces, pues es providencial. Yo, la verdad, yo no puedo dejar de reconocer la mano de Dios en esto, porque el que nos hayan llamado a nosotros, para mí es providencial. O sea, hay mucha gente que podrían haber llamado, ¿no? Actualmente pues hay muchos líderes, ¿no? Muchos grupos, muchas comunidades. Entonces, ¿cómo es que fueron a dar con nosotros? Yo solo, lo único explicación que le veo es que Dios lo hizo, ¿no? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no se discutió la del 2020 y por qué en abril tampoco? Dios es soberano y gobierna sobre toda autoridad. Nos estaba dando el tiempo para que nosotros pudiéramos meter la nuestra, y entonces ya dentro la nuestra y la de Valdenebro ya no puede salir uno solo, bueno, no se puede basar el dictamen en una sola iniciativa, tiene que considerar las dos. Claro. Se hace una discusión de las dos y se hace una sola resolución con base en las dos iniciativas. Entonces estamos en la discusión, estamos dentro del debate, por así decir, de por qué nosotros consideramos que no es conveniente que nos regule la SEP. Ahora, nuestro argumento jurídico es bastante sólido. Un derecho fundamental, decíamos al principio, es inalienable porque es inherente al ser humano. Los estados no pueden reconocerlos o desconocerlos, excepto en los estados totalitarios, ¿no? Porque es inherente al ser humano. Lo único que puede hacer el Estado es regularlos, ¿verdad? Porque a veces los derechos fundamentales se oponen, ¿no? Hay un derecho fundamental al libre tránsito y hay un derecho fundamental que se opone al libre tránsito. Entonces, se tienen que sopesar los derechos, ¿no? Y se tienen que regular. El Estado tiene esa facultad, ¿no? Esa facultad de regularlos. Pero no los puede regular de tal modo que sea imposible su ejercicio, porque es un derecho fundamental, ¿no? Porque si lo regula de tal modo que me impide ejercerlo, pues es tanto como que violenta mi derecho fundamental. Es tanto como si me prohibiera un derecho inalienable. O sea, tiene el mismo efecto. No me lo está prohibiendo, pero me está poniendo tantas regulaciones y tantos requisitos que no lo puedo ejercer. Entonces, eso no puede ser. Y mi argumento o nuestro argumento es, no nos puede supervisar la SEP, no podemos entrar a los programas de la SEP, porque es tanto como destruir nuestra labor como educación de educadores en el hogar. O sea, no lo podríamos hacer, ¿sí? Es No lo tanto podríamos como, ejercer. perdón, es como un poco que esto de aprende en casa, de parte de la SEP, lo hayan querido promover como educación en casa. O sea,
todos los que hemos educado a los hijos en la casa conocemos muy bien cuál es ahora sí el espíritu que hay detrás de todo lo que cada familia se ocupa en la educación y la regulación por medio de planes y programas. Y yo les recomiendo, amigos, que se lean el Marco Curricular 2022 de parte de la SEP, nada más por cultura general, se lo lean. Ya está en las redes desde que se empezó a construir y esta parte pues como que le rompe el espíritu a lo que es la educación en casa. Y Sabdiel, obviamente mucho de esta plática se debe de centrar a descansar en que esta iniciativa de Valdenebro no pasa y la otra opción es la facilidad de certificar por medio de alguna instancia. Hablábamos hace algunos días eh, que se puede llegar a considerar por medio de la CONAFE. Suemi Gómez, a la cual le mandamos un saludo, nos pregunta que en el caso de la propuesta de ley, ¿cómo se ha concebido previo a que esto termine de aceptarse? ¿Cómo sería el proceso de... o sea, ¿hay alguna idea de cómo se puede empezar a iniciar? ¿Cómo se puede, para empezar a iniciar, perdón, cómo sería el inicio o qué tendríamos que hacer para certificar? Sí, la propuesta o la iniciativa de ley de la diputada Silvia es que, Elvia, perdón, es que se acuda a la CONAFE, ¿no? El Consejo Nacional de Fomento Educativo, y establecer acuerdos con esta instancia para determinar la forma de la certificación. O sea, digamos que todavía faltaría un paso más, ¿no? Una ventaja, y por eso te digo que esta iniciativa fue muy bien pensada, fue muy bien diseñada. No solamente hubo aportaciones nuestras, sino que el equipo de la diputada es muy bueno en cuanto a experiencia y en cuanto a conocimiento de cómo se maneja todo este trabajo legislativo. Como todo, ¿verdad? No basta con saber la teoría, hay que estar en los pasillos para saber cómo se hacen las cosas. Este, Claro, Escogieron la CONAFE porque la CONAFE es un organismo descentralizado y no tiene un reglamento. Entonces, eso nos da mucho margen de maniobra con la CONAFE para llegar a acuerdos específicos con los educadores en casa, ¿no? Ellos ya certifican estudios bajo la modalidad de educación comunitaria. Qué interesante concepto, ¿no? Eso apenas con este rollo de la iniciativa me enteré que existía ese concepto, ¿no? Educación comunitaria, y que la CONAFE certifique esos estudios. Y digo que es interesante porque muchas familias que hacen homeschool lo hacen de manera comunitaria también, ¿no? Este, entonces, hasta hay una cierta coincidencia filosófica, por así decirlo, en la forma en la que ellos trabajan, ¿no? Y yo creo que van a estar muy abiertos a, a- a ayudarnos, ¿no? Ellos encantados de la vida de tener un papel protagónico, digamos, por así decirlo, en este asunto, ¿no? Y lo que nosotros queremos plantear es que simplemente se hagan exámenes por niveles. O sea, que no tengamos que llevar un currículum, etcétera. O sea, que nos entreguen, si quieren, una guía de estudio, eh, la guía que ellos manejen, y que con base en esa guía se presente el estudiante en casa tal fecha para presentar su examen en línea. Y esto independientemente de su edad, porque la iniciativa habla de menores de edad. Lo deja así en el aire, ¿no? Te digo que está muy bien pensada, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, de que podamos nosotros acudir a la CONAFE
y aplicar el examen para certificar primaria, certificar secundaria. Y bueno, serían nada más esas dos. La preparatoria sería otro, como actualmente se hace en las familias. No hay tanto problema, ¿no?, para la certificación de preparatoria. Realmente donde hay más dificultades es la primaria y la secundaria. Ahora, es mejor la que estemos ya dentro del mapa, como por así decirlo, porque entonces ya podemos pedir como segundo o tercer paso el tema de los pasaportes, ¿no? Que ya ves que es un problema, ese sí es un problema, ¿no? Hay cierto rango de edad de los niños que son educados en el hogar en donde es casi imposible sacar un pasaporte. Ahora, sí ha habido gente que lo ha podido hacer, pero son como que casos muy especiales. Lo normal es que la Secretaría de Relaciones Exteriores te impida porque porque no tienes una credencial de la escuela, ¿no? Y entonces las familias lo que hacen es inscribir al niño en la escuela nada más por la credencial y luego es una cosa, ahí sí entramos en irregularidades, ¿no? Pero ya con esto, como la ley ya diría acerca de la educación en casa, o como dice ahí, la escolarización en el hogar, que luego quisiera hablar sobre ese término, pues ya el Estado está obligado si tú vas a la Secretaría de Relaciones y dices, pues es que yo educo en casa y esto es totalmente legal, aquí está la Ley General de Educación donde está este concepto. Entonces, mi hijo tiene derecho a tener ese pasaporte. Entonces, ya podríamos tener salvado ese problema, que sí ha sido un dolor de cabeza para muchas familias. Ahora, todavía falta ver cómo llegar a eso, ¿no? Posiblemente tengamos que buscar cambios en la reglamentación de la emisión de pasaportes, o a lo mejor la CONAFE nos da alguna identificación, o simplemente hay una orden, porque si se demuestra que el niño está siendo educado en casa, pues no necesita una credencial escolar. En fin, ¿cómo es el mecanismo específico para eso? Todavía falta definirlo. Pero ya nos da la pauta de poderlo exigir, ¿no? Nos da la pauta de poderlo hacer, ¿no? Entonces, este es el primer paso. Sobre texto de una mejor certificación, lo que está sucediendo es que el Estado va a reconocer de manera implícita el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Respecto a lo que mencionabas, Abdiel, perdón que te interrumpa, es que me pregunta Elizabeth Moreno acerca de lo que estás mencionando sobre el término, ¿no? Dice que por qué la propuesta no se usó el término escuela en casa y escolarización en el hogar. No podría interpretarse eso como llevar a casa los planes y programas de la SEP, pero esto lo estás aclarando, ¿no? Sí, bueno, yo sinceramente mi propuesta fue que se usara educación en el hogar, ¿no? No escolarización en el hogar, porque sé que a muchas familias esto le hace mucho ruido, ¿no? A veces hay discusiones de que si el homeschool es un término correcto, que si es educación, o que si el homeschool, que si el world school, que si, o sea, a veces nos metemos en nosotros mismos en discusiones que no son fundamentales, ¿no? Homeschool es el término genérico para una educación fuera de los centros escolares, fuera de los planteles escolares, ¿no? Así de sencillo. Entonces, así de sencillo, ¿no? Llámale World School o Homeschool, ¿no? Hay muchos intermedios, ¿no? Yo creo que muy pocas familias hacen estrictamente homeschool, es decir,
que llevan una escuela, o sea, a lo mejor así inicia, ¿no? Nos ha tocado esos testimonios de que cuando yo inicié homeschool, yo le decía a mis hijos que me dijeran maestra, me salía de la casa todas las mañanas, tocaba el timbre para entrar y, hola, yo soy su maestra, y pedían ir al baño, permiso, o sea, pero eso fue al principio, ¿no? Y ya después la gente ya se dio cuenta que pues todo eso no es necesario, ¿no? Que educar en casa es otra cosa, ¿no? Entonces, muy poquitas familias seguro hacen algo así, ¿no? Y si lo hacen, lo harán temporalmente. Realmente el homeschool es muy flexible, hay muchas gradaciones, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, todos hacemos de alguna manera on school, ¿no? O una mezcla de, de educación estructurada y no estructurada. O sea, yo creo que no deberíamos de meternos o clavarnos tanto en la definición de esos términos. Ahora, escolarización, ellos quisieron ponerle así. El equipo de la diputada insistió en que usáramos escolarización en el hogar por dos razones. Una, porque la iniciativa de Valdenebro utilizaba el término educación en el hogar. Entonces ellos no querían que pareciera una copia o un fusil, ¿no? Un fusil de la iniciativa de Valdenebro, un plagio, por una parte. Digo, eso no me parece tan importante. Yo quise meter este concepto de educación en el hogar. Pero la otra es que esto tranquiliza a las visiones estatistas, ¿no? O sea, cuando ven el término escolarización dicen, ah, está bien, ¿no? Lo aceptan más, ¿no? Entonces, estratégicamente hablando, no lo veo tan mal, ¿no? Para que no choque con los paradigmas, ¿no? De una forma tan fuerte. Incluso si te fijas, en una parte dice escolarización en el hogar y en otra dice escolarización en familia. Entonces está bien pensado, creo yo, ese término. Ahora, en estricto sentido, escolarización en el hogar es la traducción literal de homeschool, ¿no? Entonces no está fuera de nuestro concepto, ¿no? Y o sea, nada más para nuestras discusiones filosóficas o pedagógicas tiene sentido, pero para términos de la ley me parece que es correcto, me parece que está bien planteado, ¿no? Y pasamos así como desapercibidos, por así decirlo, no en un choque de cosmovisiones o paradigmas, ¿no? Escolarización en el hogar, bien. Entonces, cuando dices, es que eso no podría entenderse que implícitamente, no hay nada implícito, ¿no? Porque además podríamos decirlo al revés, ¿no? Podríamos plantearlo de forma inversa, ¿no? Escolarización en el hogar no significa que nos vamos a someter a la SEP o a los programas y planes necesariamente, ¿no? Porque pues, si yo tengo un programa y el programa lo hice yo, ¿no? El programa como lo hacen los schoolers o muchas familias que educan en el hogar, ¿no? Que ellos mismos hacen su propio currículum. Pues eso es escolarización, ¿no? En el estricto sentido de la palabra escolarización, ¿no? Entonces, no debemos temer a ese concepto y sí nos da entrada, por así decirlo, al reconocimiento ya explícito de parte de la ley de nuestro derecho fundamental a educar en casa, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que ese es el centro. Ya lo de la certificación y todo eso, pues sí es un beneficio, como decíamos, ¿no? Podíamos vivir con ello antes, con los inconvenientes. Y va a mejorar. Es un beneficio, si quieres,
no tan grande. Pero lo que sí es un beneficio es que el Estado lo reconozca en la ley, de manera explícita, ¿no? Entonces, es como meter el pie en la puerta para que no se cierre, ¿no? Y el Estado ya no podría o tendría todavía más dificultades de prohibir o anular el concepto de educación en el hogar. Ahora, estamos en un momento histórico idóneo, ¿no? No pudo darse las circunstancias históricas mejores para la educación en el hogar en México como las que estamos viviendo ahora. El Estado ha sido rebasado, el Estado mexicano, particularmente el Estado mexicano, quizá en otros países sea diferente, pero en nuestro país la SEP está rebasada con el tema de la pandemia. No pudo Claro. darle solución al tema de la educación a distancia. No pudo asegurarse que los niños estuviesen viendo el programa y estuviesen viendo los planes, ni se pudo supervisar. Entonces, ¿cómo pretende o cómo pretendería hacerlo con las familias que educan en casa? O sea, ni siquiera la SEP estaría interesada en algo así, ¿no? Entonces, eso es gracias a la situación actual, ¿no? Y ahora que viene que la quinta ola y que la sexta ola y que no sé qué, pues menos, ¿no? O sea, la SEP dice, no, sí, 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 fírmale ahí esa iniciativa así como está, ¿no? Porque nosotros no podemos supervisar las escuelas, pues, ¿cómo vamos a supervisar las casas? Entonces, creo que es un buen momento y es un buen planteamiento que estamos haciendo de que es nuestro derecho fundamental. Claro. Si el Estado lo va en contra de ese derecho, se metería en problemas, ¿no? En términos de derechos humanos y derechos fundamentales. Quiero leerte este comentario de Faith Serep. Buenas noches, he leído ambas propuestas y siento que ambas me quitan libertad para educar en casa. La palabra escolarización significa tener un vínculo con la SEP. Aclaro, pienso que no es así, pero es la opinión de Faith y es algo que no quiero. Por eso decidimos no escolarizar a mis hijos porque no quería tener ningún vínculo con ellos. Hemos educado de manera tan libre, gracias a Dios, aprendiendo y enseñando a nuestros hijos. La educación en el hogar ha sido una bendición para nosotros. Hemos notado un cambio en todo, gracias a Dios. Nada más ya hasta ahí se quedó el comentario. Creo que iba a poner ahí para ser sincera, supongo. Pero es lo que dices, ¿no, Sabdiel? Aunque los Eso términos... a diferencia solamente nosotros los entendemos, ¿sí? Los Claro, legisladores no están pensando en eso de que, como es escolarización son de la SEP, no. Hay que recordar que la primera institución de la sociedad es la familia. Y si la familia se constituye en una escuela, no es la SEP, o sea, la que tiene que controlarlos, ¿no? En todo caso, tu hogar se constituye en una escuela y cuando hablas de escolarización en el hogar te estás refiriendo a tu familia como primera institución legítima de la sociedad. Yo creo que tenemos que quitarnos esas ideas estatistas, ¿no? De que el Estado lo es todo y nos quiere controlar. Sí nos quiere controlar, pero no puede, ¿no? Hay leyes, hay derechos que depende de nosotros defenderlos, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a terminar la resolución, cómo va a ser el dictamen, qué término van a usar. Es probable que se use escolarización en el hogar, pero es probable que no, que esa parte la tomen de Valdenebro y digan, no, pues me queda mejor educación en el hogar. No lo sabemos, todavía está en proceso.
he insistido en conocer el dictamen, pero pues está en proceso, no podemos conocerlo de antemano. Entonces, debemos tener fe, hermana Faith, en que Dios tiene todo bajo control. Lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Cómo Dios ha movido todo, ha detenido lo que no es bueno, nos han llamado, hemos participado, todo se va acomodando, hasta la situación mundial se está acomodando. Entonces eso solo lo puede hacer Dios, y debemos estar confiados en que Dios está bajo control, que Él gobierna sobre toda autoridad y que Él va a avanzar sus propósitos y sus planes para las familias que educamos en el hogar. Yo tengo esa convicción. No me queda duda de la mano de Dios en este proceso. Claro. Xavier, yo tengo una pregunta personal porque seguramente después de esta transmisión eh, estaremos recibiendo algunas dudas todavía. Vamos a suponer, al establecer el escenario, que la CONAFE es la que va a avalar los estudios de las familias que educan en casa. Sin embargo, las otras instancias que se han utilizado hasta el día de hoy estarían vigentes o sería únicamente la CONAFE la que tomaría cartas en el asunto, o yo tendría todavía la libertad de acudir a Linea o por ejemplo las familias que hacen AC y luego hacen el apostillado, etcétera. Eso yo creo que continuaré igual, ¿no? Sí, como lo mencioné hace unos momentos, no se restringe la certificación a la CONAFE, ¿no? O no prohíbe. Acuérdate que lo que no está prohibido está permitido, y es un principio sólido de derecho, ¿sí? Entonces, hasta que no nos pongan una ley que diga, pues está prohibido que los que educan en el hogar certifiquen a través de Linea, no está prohibido, está permitido. Uh-huh. Ahora, quisiera como paréntesis, para el individuo todo lo que no le está prohibido, le está permitido. Pero además, para el Estado, hablando del Estado, todo lo que no le está expresamente permitido, le está prohibido. Y eso es algo que no estamos conscientes de eso. O sea, si el Estado no tiene permitido restringirnos, supervisarnos, etcétera, le está prohibido, ¿sí? Entonces debemos confiar, ¿no? Por supuesto que si una familia dice, pues yo ya estoy en el Linea y pues no voy a suspender lo que estoy en el proceso de Linea para certificar en la CONAFE. Por supuesto que puede seguir. Y si ya está en el trámite de la apostilla, pues también. Y si después todavía no está en ese trámite y lo quiere hacer, pues claro que también es un derecho, ¿no? Como digo, esto de la certificación, de facilitar la certificación, es más un pretexto para lo más importante, ¿no? Que es reforzar, consolidar, porque ya está respaldado por la ley, pero hacerlo de manera explícita, nuestro derecho a educar a nuestros hijos. Entonces, lo debemos de ver más por ese lado que por la facilidad de la certificación, que sí va a tener sus beneficios, y que primero Dios podamos resolver el problema de los pasaportes y otras cosas, ¿no? Pero eso no anula las otras opciones, ¿no? No las restringe ni nada, ¿no? Porque además no se puede, ¿no? O sea, la razón por la que el INEA nos admite, pues son las mismas razones que van a existir siempre, ¿no? O sea, el INEA no podría negarse a certificar, porque pues no tiene los elementos para negarse, no tiene los argumentos para negarse, ¿no? Lo tiene que hacer porque es su obligación, ¿no?
igual si tú tienes un certificado de escuela extranjera, pues al Estado qué le importa si tú educaste o no en el hogar, o sea, pues, tú tienes un certificado extranjero y lo quieres revalidar, o sea, es un derecho tuyo el poder hacerlo, ¿no? La SEP no tiene por qué negarse a hacerlo. Entonces, no tiene los elementos para restringirlo. Simplemente estamos abriendo una nueva posibilidad que va a ser más sencilla, más directa, sin restricciones de edad, etcétera, todo lo que hemos dicho, pero que se suma a todas las opciones que existen actualmente para certificar. Claro, porque finalmente todas las familias que hemos educado en el hogar tenemos que certificar, o sea, tenemos que avalar que se ha hecho un trabajo, un trabajo como cada familia ha decidido qué currículum seguir, porque hay familias que se llevan la SEP a la casa, ¿no? Como hay familias que optan por otros planes y programas, pero finalmente yo tengo que certificar eh, ante las instancias que en ese momento pueda conocer o que me lo permitan. En este caso, y durante muchos años, pues ha sido el INEA, ¿no? Ahora, como dices, CONAFE, eh, se, eh, la estructura del CONAFE y la pedagogía de CONAFE va muy, no de la mano, pero Es se trabaja. consistente. Sí, y tengo entendido que muchas de las actividades que hace CONAFE también se hacen al interior de las casas, ¿no? Eh, Sí. mi, mi hija Ana Sofía estuvo en una escuela de CONAFE, Ah, qué multigrado que bien. le llaman. Como te comentaba, a pesar de estar en la ciudad de Cuernavaca, esta escuela la ubicaron en la ciudad de Cuernavaca, pero consideraban esa colonia como rural, y ahí está esta escuela, y que tenía esta modalidad de hacer ciertas cosas también al interior de la casa, del hogar, y de manera comunitaria. Como muchos colectivos de homeschool hemos trabajado durante muchos años, ¿no? Y luego te pasa, como te comentaba, nos tocó alguna ocasión donde, oigan, ¿ustedes hacen escuela en casa? Sí, ¿cuándo les llevo a mis hijos? No, pues eso, entonces, eso así no se trabaja, ¿no? Si hay colectivos que se reúnen y se apoyan académicamente, ¿no? O pedagógicamente. Pero aquí yo lo que estoy viendo es que hay un avance y donde todos pueden descansar, todos los que están todavía entre primaria y secundaria, pues están viendo un panorama pues menos engorroso por las que muchas otras familias han pasado, ¿no? Que no que se les haya negado la certificación, pero ha sido un proceso que no concretaban hasta que finalmente fue posible, ¿no? Como en el caso de nuestras dos hijas, bueno, las tres hijas, pudieron certificar por el lineal porque esa era la instancia que teníamos a la mano, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se descanse y se tenga esa confianza de que pues la SEP no va a intervenir más allá, porque pues bueno, en esta cuestión de la pandemia, hubo muchos, ¿no? Yo estoy en el escenario de primera mano, en el sentido de que no hubo este alcance y esta supervisión que se necesitaba para las escuelas de gobierno y aún particulares, en esto que se llamó Aprende en Casa, pues lamentablemente fue deficiente, ¿no? Muy deficiente. Hubo, hubo, Incluso si te fijas, el tema este de que ahora la SEP exige o pide que no se reprueben a los niños, responde a este problema.
¿no? O sea, claro. realmente la SEP tiene un problema muy grande con estos 2 años de pandemia, ¿no? Y está Ujú. viendo cómo resolverlo. Yo creo que los que menos quieren ahorita meterse en otras broncas de regulación con otras familias, pues es la SEP. Son los que menos quieren ahorita incrementar su caos, ¿no? Claro. Eh, Más bien yo creo que el interés de eso viene de otro lado, ¿no? Viene de otras, tú sabes, no quisiera mencionar, pero no viene de la SEP, ¿no? O sea, no es la SEP la que nos quiera Claro. regular, no en este momento, ¿no? Y yo creo que para ellos pues es un alivio el que nosotros nos hagamos cargo de la educación de nuestros hijos, además con tan buenos resultados, ¿no? Porque en la iniciativa, si alguien la lee, se presentan los estudios, que son ya bastantes, acerca del rendimiento académico de los de los educados en el hogar y de su desarrollo emocional, psicosocial, ¿no? Ujú. Y todos estos estudios coinciden, cerca del 80% de los estudios son a favor de la educación en casa, tanto en el Claro. rendimiento académico como en la cuestión psicoemocional, ¿no? Entonces, está bien fundamentado en la iniciativa, ¿no? Y son estudios serios, revisados por pares. Claro, son estudios que son en Estados Unidos, porque pues en México no tenemos esa capacidad todavía de hacer nuestros propios estudios. Hay algunas cosas, algunas tesis doctorales o de maestría, pero no hay estudios formales científicos bien hechos con rigor académico que permitan tener esa evaluación, pero es muy probable que sea lo mismo, ¿no? Que lo vemos nosotros, ¿no? Aunque no tengamos un estudio, pues lo podemos atestiguar, ¿no? Con nuestros hijos, con los hijos de otras familias. Yo no conozco casos muy excepcionales en donde no es así, pero la mayoría de los educados en el hogar están por arriba del promedio y su desarrollo de socialización, que tanto le preocupa a mucha gente, es mejor, ¿no? De mejor calidad, es mayor, ¿no? Entonces está demostrado en la práctica que da resultados. Ahora, con estos estudios, aunado con los tratados internacionales, con la legislación local y toda la argumentación filosófica acerca de la educación, pues es una iniciativa bastante sólida, argumentativamente hablando, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar en Dios que todo salga bien. Ahora, otro punto importante y que también eh, es parte de este colmillo que tienen los que están trabajando en esto en la Cámara, es que va a entrar, el dictamen va a entrar junto con las iniciativas que hay ahorita, hay otras de educación a distancia y educación virtual. Son dos modalidades distintas eh, a la de homeschool. Entonces, pero va a ser una resolución de todo ese conjunto de iniciativas y entonces pues vamos a entrar ahí, como dicen, por la puerta trasera, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Porque, porque no va a ocasionar mucho ruido, no, eh, solo Dios puede hacer algo así, ¿no? Claro. Este, entonces, pues yo confío en que va a ser positivo. Y si no, o sea, vamos a suponer que pase la de Valdenebro, bueno, quiero decir una cosa, ¿eh? La iniciativa de Valdenebro es bastante buena. Si ustedes la leen, habla muy positivamente del homeschool en lo general, ¿no? Dice que es una innovación, que hoy más que nunca se necesita algo como esto, etcétera. El problema de esa iniciativa es esa cláusula que pide la regulación, ¿no? De la SEP. Es lo único que yo le pondría como pero, ¿no? Pero en general es bastante buena. Pues usa hasta el término educación en el hogar, no usa escolarización. Entonces, pero vamos a suponer que esa cláusula
quede en el dictamen. Bueno, aún así, tenemos argumentos para pedir y luchar y lograr revertirlo, ¿no? Porque si la SEP dice ahí en su iniciativa, tiene 180 días, no me acuerdo si hábiles o naturales, para que haga la regulación o la reglamentación necesaria, etcétera. O sea, para empezar, estrictamente 180 días es mucho tiempo, ¿no? Entonces, de aquí a que suceda, podemos nosotros combatirlo. Ahora, en términos burocráticos, pues 180 días, la verdad, estamos hablando de 5 o hasta 10 años, ¿no? Porque la velocidad en la que se mueven esas burocracias es sumamente lenta, ¿no? Entonces eso nos da mucho margen de tiempo para podernos organizar como, como comunidad. No me gusta usar el término colectivo, que sabes que ese término lo usan para muchas cosas. Como comunidad, organizarnos bien, armarnos legalmente y poder argumentar por qué no debe ser y poderla abrogar, ¿no? Entonces, somos muchas familias, o sea, no somos un grupito ahí nomás que se nos ocurrió educar en casa. Ya en México, yo estimo fácilmente unas entre 20 y 30 mil familias, ¿no? Entonces, tiene que escuchar, tiene que escuchar. O sea, se meterían en un problemón si se aprobara esa cláusula. En un gran problema, tanto burocrático de la SEP como de la comunidad, ¿no? Porque entonces sí se echarían encima la desaprobación de un gran número de familias, ¿no? Claro. Y entonces entraríamos ahí a una situación ya de litigio, ¿no? Ya más serio, ¿no? Entonces yo creo que esa no es opción, no es opción. Eh, Ellos, los tomadores de decisiones cometieron un grave error, pero vamos a confiar en que Dios inclina el corazón del rey, como dice Proverbios, a donde él quiere, ¿no? Así es. Sabiel, para ya ir cerrando, me pregunta Rox, ¿qué pueden hacer o qué sugieres que hagan los colectivos de escuela en casa por mientras hay algo que puedan apoyar, algo que puedan hacer? Sé, bueno, ¿qué es lo que podrían hacer o qué sugieres que puedan Yo creo que lo participar? que debemos hacer es estar preparados, preparados por si acaso la resolución no es favorable, o cuando digo esto es que se incluye esta cláusula regulatoria, estar listos en cuanto a que tengamos bien los canales de comunicación, o sea, que los diferentes grupos o comunidades que existen puedan estar en contacto con todos sus agremiados de una manera fluida, ¿no? O sea, que puedan actualizar sus bases de datos, sus correos electrónicos, sus teléfonos, preferentemente con WhatsApp, que los tengan bien comunicados por si acaso en algún momento tenemos que llevar a cabo una acción colectiva. Ahora, la figura de acción, no me refiero a la figura legal de acción colectiva, porque Claro, eso lamentablemente no existe. Es que en Estados Unidos sí existe ese término de acción colectiva. Simplemente me refiero a ese término como lo que es, ¿no? Una acción que se hace colectivamente. Pero eso necesitamos que estemos bien comunicados, que estemos bien, que cada quien esté inscrito en una comunidad, que pueda haber comunicación fluida. Y si hay alguien por ahí que educa en el hogar y que no está en un grupo de estos, que se una, o si no hay, pues está ahí Homeschooling México, que la página es homeschoolingmexico.com.mx, y que se una a la comunidad para que podamos tener todos la misma información. O sea,
que la información que va fluyendo no sea como un teléfono descompuesto, ¿no? Porque hay tantas gentes que lo están manejando que de repente se distorsiona la información, sino que pueda ir fluyendo la información a los líderes de las comunidades, de los grupos, y que esos líderes lo transmitan a sus agremiados y que pueda haber esa comunicación fluida para por si acaso necesitamos esta acción. Eso yo creo que eso es como que lo primero, ¿no? Eh, y lo segundo, que yo creo que es importante, es que podamos tener la misma postura todos en cuanto a lo legal, ¿sí? De que es nuestro derecho fundamental, es nuestro derecho. No estamos haciendo nada irregular, nada y mucho menos ilegal. Dejar de hablar del vacío legal, esto es totalmente pernicioso, Claro, como en un litigio sería terrible, ¿no? Entonces, estar en esa misma postura, hacer un mismo frente en cuanto a ese tema. Tenemos ese derecho fundamental y exigimos que el Estado respete ese derecho, porque es inalienable, no nos lo puede quitar, claro. ¿no? Entonces, eso yo creo que sí esa es una labor de compartir la información, y vuelvo a mencionar la ponencia del licenciado Bustos, que muy amablemente nos la hizo sin cobrar un solo peso, y es una ponencia muy bien hecha, profesional, fundamentada, y que todos la podamos repasar, o sea, que podamos dominar todos esos términos y esa postura, ¿no? La conferencia de defensa legal de la educación en casa en México en el canal de YouTube de Homeschooling México. Difundirla y tener la misma postura delante del Estado. Gracias por ponerla ahí en pantalla. Ok, Xavier, y pues te agradezco mucho este tiempo. Nos quedamos pendientes con el tema anterior. Ojalá nos podamos terminarla, educando a los hijos en tiempos peligrosos. Espero que lo podamos concretar para el próximo mes o como nos pongamos de acuerdo. Y amigos, bueno, pues ahí está la información de la misma eh, presencia de Sabdiel, quien es, ya lo mencionó, director de Homeschooling México. También él es director del Hogar Educador y también fundador y director de la ONGE, la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar. A mí me dio mucho gusto el tiempo en que mi hija participó con ellos en algunos conciertos. Era interesante saber que muchos jóvenes de varios estados de la República podían llegar a encontrarse, conocerse, tener varias cosas en común, como la educación en casa, como la música, y poder haber formado esta orquesta que fue bueno, continúa, ¿no? Continúa la Sí, orquesta. quiero comentar al respecto que la ONG, la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar, tocaron en febrero pasado en la Cámara de Diputados. Y vuelvo a decir, esta gente de las cámaras es muy experta en cuanto a estrategias y tiene bastante colmillo. Su idea era precisamente que los diputados pudieran conocer de manera directa a niños educados en el hogar y pudieran platicar con ellos y pudieran darse cuenta que no estamos haciendo ninguna negligencia, ¿no? Que pudieran darse cuenta del nivel de preparación y de socialización que tienen estos chicos, ¿no? Y esto fue muy positivo, ¿no? Los diputados quedaron sorprendidos, ¿eh? Porque además, cabe mencionar que en el programa escolar de la SEP se quiso echar a andar un programa de orquestas y que no se pudo llevar a cabo, no lo pudieron hacer en el ámbito escolar. Y el que se pueda hacer en el ámbito de la educación en casa, para ellos fue
pues como una sorpresa, ¿no? claro. ¿Cómo es posible que tengan una orquesta y estén siendo educados en el hogar? Pues, o sea, y nosotros no pudimos hacerlo a nivel de escuela, ¿no? Entonces, esa presentación fue muy positiva, estratégicamente hablando, para darles una perspectiva correcta a los diputados, que era la primera vez que conocían el concepto y que habían visto un niño educado en el hogar, ¿no? Y que entonces se dan cuenta de lo que se trata, ¿no? Entonces eso, te digo, Dios lo está haciendo de una manera tan magistral que a mí me queda, me abruma, ¿no? Me abruma. Ni el estratega político más experimentado podría haber diseñado un plan de esa naturaleza. Solo Dios tiene esa capacidad, ¿no? Y bueno, quisiera por último hacer este comercial del El Hogar Educador. En septiembre 2 y 3 tendremos una conferencia en Tequisquiapan, Querétaro, titulada Tiempo de Sembrar, con Israel Wayne como conferencista principal, un conferencista muy conocido en Estados Unidos de educación en el hogar. A eso se dedica, a dar conferencias a lo largo y ancho de Estados Unidos sobre homeschool, con unos mensajes muy buenos, muy interesantes. Va a hablar sobre la historia del homeschool. Yo creo que esto es fundamental, que toda familia que educa en el hogar conozca la historia del homeschool contemporáneo, ¿no? Y muchas de las razones por las cuales nosotros educamos en el hogar. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que llegamos aquí, a este momento? Entonces, va a dar esa exposición y además de otras muy interesantes temas y los invito mucho a que participen, ¿no? A que vayan. No va a haber transmisión en línea. Si quieres, después les compartes la liga de registro. Y si no pueden ir, pues más tarde podrán adquirir las conferencias en audio, ¿no? En MP3. Pero yo los invito a que vayan. Tequisquiapan es hermoso, es un lugar extraordinario para pasar un fin de semana muy bueno. Hay hoteles, hay restaurantes, su infraestructura turística es muy buena y es un pueblo hermoso, a mí me encanta. Y tendremos la oportunidad de tener a Israel Way, ¿no? Probablemente también asista la diputada, ella está muy interesada en asistir, también para que la conozcan, puedan hablar con ella y puedan darse cuenta por ustedes mismos de qué persona estamos hablando. Yo tengo una muy buena opinión de ella. Y mira que yo soy muy quisquilloso para esas cosas. Este, Sin embargo, creo que su interés es sincero. Es una persona que busca realmente ayudar. Ella es migrante, viene de una vida difícil, de sufrimiento. Entonces eso forja el carácter, ¿no? Claro. Entonces ella ha manifestado su interés de ir, probablemente esté. También estará gente de la HCDDA, que es la Organización de Defensa Legal de Educación en Casa en Estados Unidos. Entonces se va a poner muy interesante. Yo los invito a que vayan. Va a tocar la orquesta, la ONGE, y va a ser un momento en que podamos convivir, aprender y ver hacia futuro, ¿no? Cuáles son las... Ya para entonces espero que ya esté el dictamen. Entonces, pues veremos de qué lado salta la liebre, ¿no? Así Este, es. Invitados todos. Muchas gracias, Abdiel. Bueno, aquí está la ONGE, no sé si es en sus inicios. No, esta fue la Expo Cristiana, ¿te acuerdas? Allá en Paseo de Sí, la Reforma. no me recuerdo si Un fue proyecto muy hace. bonito, por cierto. Ahí está tu hija al centro, ¿no? En el Sí, violín. aquí está, sí, Ella Ana. tocó como concertino en esa ocasión. Así es. Toca muy bonito. La verdad tiene un sonido de una gran expresividad. Sí, Y sí, sí. pues Y no sé, era,
Era Fue muy, interesante llegar. su participación fue muy importante en esa presentación. Pues bueno, pues ahí está toda la información que hasta el día de hoy pudimos recabar con Sabdiel, al cual le agradezco muchísimo. Esto creo que es muy importante. Como bien dice el título, son nuevos retos para aún los que siguen educando en casa, los que ya terminamos. Bueno, Sabdiel todavía tiene bastante trabajo junto con su esposa. Nosotros, bueno, pues ya eh, digo, digo que ya acabamos en el sentido de que, bueno, nuestra hija mayor ya se tituló y mis otras dos hijas están en la universidad. Y bueno, simplemente seguimos haciendo un trabajo por medio de comunidad creativa eh, de educación libre, la primera asociación civil en el estado de Morelos que promueve la escuela en casa y sí otras opciones educativas y que pues hemos tratado de contribuir y hacer y coadyuvar, y en este caso con Sabdiel y con otros colectivos, para pues que esta espíritu de la educación en casa o homeschooling, como hemos visto ya hay tantos términos, hasta hay travel schooling, ¿no? World School, sí. Ahora, yo Este, te agradezco mucho que sigas en la lucha, por así decirlo, de la promoción de la educación en casa, a pesar de que tus hijas ya están graduadas, porque me ha tocado toparme con algunos papás o mamás que dicen, bueno, yo ya terminé, ahí se hacen bolas, qué bueno que yo ya acabé y viene la legislación, este, yo ya no tengo nada que ver con ustedes, ¿no? Entonces, esa actitud me parece que no es muy buena, ¿no? O sea, yo espero que cuando mis hijos se gradúen o salgan del homeschool, pues no se me quite el interés, ¿no? claro, De seguir luchando porque la educación en casa se promueva, se expanda, se crezca, ¿no? Porque yo así es. realmente creo que es algo muy bueno y yo espero que no se me quiten esas ganas, ¿no? Pero tengamos esa actitud como la que tienes, ¿no? Pues yo ya, mis hijos no están en el hogar, pero sigo promoviendo la educación en casa y me interesa, ¿no? Creo que Así es. eso es muy importante. Pues muchas gracias, Abdiel, muchas gracias, amigos. Hemos transmitido una vez más desde Cuernavaca, Morelos, y pues nos vemos la próxima. Estén pendientes a toda la información que nos pueda proporcionar Sabdiel en Homeschooling México, Comunidad Creativa y en algunos otros colectivos que mientras estuve explorando me doy cuenta que desde hace más de 30 años que conozco la escuela en casa, ha crecido impresionante los grupos, los colectivos, los términos. Ya incluso encuentro en un documento que existen educadores dogmáticos y educadores individuales. Ya hasta los papás nos han puesto un pues no sé cómo decirle, un Una título o etiqueta. una etiqueta, ¿no? Simplemente somos padres de familia que estamos interesados en el corazón de los hijos, que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y bueno, ese es el interés superior y supremo, ¿no? Y pues muchas gracias a Jenny Zúñiga. Dice, Dios les bendiga, gracias por este tiempo de bendición. Gracias a ustedes. Gracias, Muchas gracias. Elizabeth Moreno. Y finalmente, nuestros hijos quieren educar en casa. Nuestros hijos, ok, claro, sí, esto se replica, ¿no? Yo ya tengo una nieta de 4 años que en algún momento va a estar en este estilo de vida.
Y pues bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, amigos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Abdiel. Y nos vemos en la Gracias a próxima ti. transmisión. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.